Buenas tardes a todos. Soy Karen, miembro de Rethinking Economics UNAM. Les pedimos mantener, por favor, cámaras y micrófonos apagados durante la sesión. Esta sesión la estamos presentando en colaboración con Exploring Economics y la Henrik Böll Stiftung. Y concluimos hoy nuestro ciclo de charlas sobre desarrollo en América Latina. ¿Qué podemos hacer? Nos acompaña Matías Bernengo, es profesor de la Bucknell University, coeditor de un libro que ya se hizo famoso por nuestra facultad y el resto de América Latina seguramente, Why Latin American Nations Fail, y también es coeditor del New Paragraph Dictionary of Economics. También les pedimos que dejen sus preguntas en el chat, les vamos a avisar cuando esté habilitado. Por lo pronto, los dejamos con Matías. Bueno, a ver, voy a poner acá la... Muchas gracias, Karen, gracias a todos de Rethinking Economics UNAM. A ver, share screen. Y les pongo acá la presentación, a ver si se ve amplificada. Ahí se debería verse amplificada. Y yo lo que les voy a hablar un poco, le voy a meter un tema adicional, si ustedes quieren, ahí a la cuestión del desarrollo y qué podemos hacer, que es la cuestión del neoliberalismo. Y en parte se las voy a poner porque creo que para pensar el desarrollo, ¿qué es el desarrollo? ¿No? El desarrollo es una cosa que hay que pensarla un poco más. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo? Y cuáles fueron las teorías del desarrollo, ¿no? Para pensar eso, que es el desarrollo. Y el desarrollo es más que obviamente que crecimiento. El desarrollo, siempre digo, es por lo menos mínimamente dos cosas, ¿no? Uno tiene que crecer, no hay duda, tiene que crecer per cápita, o sea, que la calidad de vida de alguna forma de la gente mejora a medida de alguna forma, o sea, estoy hablando, puede haber discusiones ahí sobre las formas de medirlo, pero y uno tiene que crecer más rápido que el centro, o sea, tiene que haber ahí una noción de que si uno está rezagado en el proceso de desarrollo, uno cierra esa brecha con el proceso de desarrollo. Son las cosas mínimas, yo diría, del desarrollo. Y eso ocurrió en la posguerra, y en el mismo momento que América Latina fue el lugar en donde se dio la oportunidad de repensar a la economía y en donde la teoría del desarrollo efectivamente surge. O sea, es una invención latinoamericana en un cierto sentido, es una inversión que está relacionada al trabajo de Raúl Prebisch y la gente de la CEPAL, varios importantes economistas como Celso Furtado de Brasil, Juan Noyola Vázquez, Víctor Urquidi de México, Aníbal Pinto, Baldo Zunkel de Chile. Es un proyecto latinoamericano. Uno podría poner acá en este contexto también no solo América Latina en el sentido, ¿no?, hispano-portugués parlante, pero también del Caribe inglés. La otra figura tan importante como Prebisch al inicio sería justamente Arthur Lewis, al cual sí le dan un premio Nobel de Economía, un premio que podemos discutir después su relevancia, etc. Pero, o sea, en América Latina hubo desarrollo y hubo un pensamiento sobre el desarrollo, y ese pensamiento es original. Y por lo tanto es importante pensar en el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es foráneo, pero ha completamente dominado la región, y además empieza en la región. El neoliberalismo toma políticamente al mundo, empezando en Chile en el 73 y un poco después en la Argentina en el 76 con los dos golpes militares que traen a los Chicago Boys. Entonces yo lo que voy a hacer es pensar un poco los orígenes intelectuales de esa reacción, ¿no?, de alguna forma al desarrollismo, las ideas sobre el desarrollo, sobre por qué los orígenes de... Voy a intentar no hablar demasiado sobre eso, pero los orígenes intelectuales y la definición del neoliberalismo, pensar un poco por qué en América Latina, en este lugar en donde había una teoría dominante que decía que el desarrollo era necesario y en donde las élites locales habían empujado este proceso de desarrollo, ese neoliberalismo se hace fuerte, primero en América Latina, los problemas que el neoliberalismo nos ha dejado, y justamente por eso pensar un poco
O sea, ahí está fuera de orden. Debería ser el récord del neoliberalismo, lo que el neoliberalismo no ha dejado, y pensar un poco los problemas que ha dejado el neoliberalismo y qué se puede hacer después del neoliberalismo, ¿no? Ese es el cuarto tema. Están ahí invertidos en mi plan. ¿Cuáles son los orígenes del neoliberalismo, ¿no? ¿Y qué es este neoliberalismo que se contrapone a estas ideas muy groseramente, muy ampliamente definidas del desarrollo y del desarrollismo? O sea, de vuelta, crecer más rápido, crecer levantando, ¿no? La renta per cápita, o sea, haciéndole la vida de la gente mejor. Si no haces la vida de la gente mejor, no es desarrollo. Y cerrando la brecha con los países avanzados. Pues fíjense que hay un contexto de centro-periferia, hay un contexto en que hay diferencias entre los países centrales y periféricos en la misma idea de desarrollo. ¿Y qué es entonces este neoliberalismo que se contrapone al desarrollismo? Y Philip Mirowski, que es un autor muy importante en esto, escribió la entrada en el Palgrave sobre el neoliberalismo, que no había entrada hasta hace poco, la escribió en el 2020. Él dice que el neoliberalismo es doblemente una escuela de pensamiento y un movimiento político. Creo que tiene razón, y él lo llama una colectividad, y lo que él lo define es con base en la sociología del conocimiento, y dice, entre otras cosas, dice que es más amplio que la teoría marginalista, neoclásica, etc. Yo inclusive tuve un pequeño debate con él. Yo creo que, y voy a sugerirles por qué, creo que en realidad el neoliberalismo, aunque es un movimiento político y en ese sentido es más amplio que la teoría neoclásica, que no es un movimiento político, en términos intelectuales está restricta y es un subgrupo, si ustedes quieren, de la teoría neoclásica marginalista. O sea, los neoliberales son todos neoclásicos, aunque lo sepan o no lo sepan, eso es otra historia. Históricamente aparece, como dice ahí, ¿no? con el colloque Lippmann en París en el 38, y lo que los hace famosos es la famosa reunión en Montpellier, en Suiza, en el 47. Lo que conecta esos dos grupos es que está von Mises y Hayek, que están en las dos reuniones, y son ¿no? los autores fundamentales, si uno quiere, de esa tradición intelectual. Y son claramente animados por la versión austríaca de la escuela marginalista, ¿no? Acá yo debo decir, hay un librito que inclusive está por acá en algún lugar, está justo acá, de Slobodan Quinn, que fue muy popular, que justamente habla sobre el neoliberalismo, se llama Los globalistas, y sugiere que empiece inclusive antes con el neoliberalismo, con las reuniones en el curso que daba, como se llama, Mises en Austria antes de la Primera Guerra Mundial, y que son un grupo que quiere mantener un cierto tipo de liberalismo internacionalista en el medio de un mundo que, con la Revolución Keynesiana, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, se había cerrado de alguna forma, y que ese es el proyecto neoliberal. De cualquier forma, a mí lo que me parece es que estamos hablando de un grupo que claramente es marginalista, neoclásico, que viene de la escuela austríaca. Y lo que es importante acá entender, que creo que en la historia del pensamiento económico, y yo hago mucha historia del pensamiento económico, no se entiende, es que la gente supone que hay una continuidad entre autores marginalistas y autores clásicos, y que los marginalistas en general era gente que defendía el laissez-faire. Y es importante entender que el marginalismo tiene una característica novedosa con relación a la teoría clásica. La teoría clásica de Adam Smith, de Ricardo, y si uno va para atrás de Quesnay, el autor de la frase, ¿no? En francés, el padre de la fisiocracia en Francia, y el autor de la frase, laissez-faire, laissez-passer, esos autores veían que eran a favor no hay duda, eran a favor de la libertad de mercados. Pero eran a favor de la libertad de mercados no porque creían que los mercados producían la alocación eficiente de recursos en un mercado de factores, o sea, que hay pleno empleo del trabajo, que hay pleno empleo del capital. Lo que ellos creían era que los entraves feudales, que eran todavía existentes en la Francia del siglo XVIII, y por cierto todavía había guildas y etcétera en Inglaterra en ese periodo, que ellas le sacaban el potencial de acumulación
a la economía, y que eliminar esas entraves al crecimiento eran importantes para el desarrollo. O sea, el mercado era una institución potente para promover la acumulación de capital, pero no que alocaba los recursos de forma eficiente. Esa noción no existe en la teoría clásica y va a aparecer justamente con los autores marginalistas. Pero los autores marginalistas, los dominantes, no la escuela austríaca, que es medio marginal al principio, porque ¿en dónde está el pensamiento dominante en economía? Están en la sede del imperio, que en ese momento es en el Reino Unido. Entonces, los autores principales vienen de la corriente inglesa, como se llama en Cambridge, Jevons, y más adelante, y más importantemente, Sidgwick, Marshall, Pigou. Marshall y Pigou son los profesores de Keynes, el libro de Marshall es el libro que domina a la economía neoclásica. Gente como Friedman, mucha gente, lo que ustedes aprenden en la universidad todavía en la parte neoclásica es fundamentalmente una versión marshalliana, las curvas de Coste-Nu, todas estas cosas, inclusive las críticas, entre comillas, medio neoclásicas que vienen de la teoría de la competencia imperfecta, todo eso viene de una historia que es esencialmente de equilibrio parcial y marshalliana. Eso todavía es bastante enseñado, o sea, es el corazón de lo que uno aprende en la parte de microeconomía en los cursos de grado, ¿no? Antes de pasar al posgrado, donde... Matías, una disculpa. En caso de que hayas cambiado tus diapositivas, a nosotros no nos aparecen. Si nos sigue cargando. A ver, ¿y si yo las muevo? Si yo las seguimos moviendo, ¿ustedes cuáles tienen? Nos quedamos en la portada, en la primera. Ah, mira vos. Entonces, a ver, voy a parar el share y vuelvo a hacerlo, a ver si funciona. No sé, hay un montón de cosas abiertas acá, no sé por qué. A ver. ¿Ahí la ven? A ver, ahí está. Y la siguiente, si pasa. A ver, pero lo estoy intentando aumentar para que se vea entero, ¿no? Ay, Dios. Creo Perdón. que sí. ¿Pasó? Al lado del zoom in, sí, ya nos da vuelta. Sí. Sí, porque yo no la puedo pasar. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Ahí ven? No, se quedó friseado otra vez. No ven no me ven pasando. No, se quedó en la segunda. Ok, ¿sabes qué hago? O si quieres, mándanos el archivo y intentamos compartirlo. ¿Así lo ven? Por ejemplo, si lo tengo así, ¿lo ven? Ahí está, ahí está. Sí, ya está. Bueno, aparentemente no se los puedo poner en la pantalla como un todo, pero lo pueden ver así. Entonces, perdónenme, yo lo que les había dicho es, esto era lo que iba a hablar. Les hablé de lo de Miroski, les estaba hablando de la escuela marginalista, estaba por acá yo. Y pido ahí disculpas por el... la confusión. Pero bueno, como les decía, ¿qué pasa con el marginalismo que ahí es dominante? El marginalismo inglés no es a favor de la idea de que los mercados, es a favor de la idea de que los mercados producen soluciones eficientes, o sea, algo que los clásicos no tenían, como yo les dije, Smith, Ricardo, Quenet. Pero la diferencia es que, aunque ellos creen que sí, los mercados son autoajustados, que efectivamente generan situaciones óptimas, al mismo tiempo creen que hay fallas de mercado. Pigou, que es el discípulo de Marshall, dice, no, hay un montón de fallas de mercado, las fallas de mercado implican que hay necesidad de intervención del gobierno. Entonces, la intervención del gobierno era típico de los autores marginalistas. Lo que pasa es que justamente con la ascensión con la Grande Depresión, con la ascensión eventualmente de este grupo de autores neoliberales, la escuela austríaca, lo que viene es justamente un grupo de gente que por primera vez cree en dos cosas. Cree que los mercados son autoajustados y que en vez de que las fallas de mercado son persistentes y ubicuas y que están por todas partes, creen que las fallas de gobierno pasan a ser relevantes. Y acá el trabajo espero que haya pasado, el trabajo de autores como Ronald Coase y George Stigler en la Escuela de Chicago,
es central, estos autores pasan a pensar que las fallas de gobierno son centrales. Entonces, en este momento, justamente cuando la teoría del desarrollo está apareciendo en América Latina, cuando se está pensando qué hay que hacer para promover el desarrollo en la región, que estamos pensando en estrategias de sustitución de importaciones, cómo el gobierno va a intervenir para promover la industrialización, o sea, vamos a hacer lo mismo que habían hecho en Inglaterra, lo vamos a hacer acá, con las dificultades de que somos periféricos, que tenemos una restricción externa. De eso se trata, o sea, no es que haya cambiado mucho el problema del desarrollo. Y es en este momento que aparece esta escuela que dice, no hay que hacer nada, los mercados lo hacen mejor, y los gobiernos cuando intervienen son peores que los mercados. Esto es una novedad, esto no existía con los autores clásicos, ni siquiera con los autores marginalistas ¿cómo se llama?, dominantes en Inglaterra. Esta es una versión peculiar de la escuela neoclásica dominante. La pregunta es, ¿cómo es que este discurso, que al principio no tiene ninguna entrada relevante en la región, o sea, está ahí, está el libro de Romero Sotelo en México, que es un muy buen libro que cuenta la historia justamente de la aparición temprana, ¿no? Tempranero ahí, Hayek y Mises en los años 40 yendo a México y teniendo contactos con gente en la industria, etcétera, en el gobierno. Pero no son importantes, no definen la política económica, ni en México, ni en ninguna otra parte de América Latina, son marginales. ¿Por qué? Porque en buena medida la intervención del Estado es visto con buenos ojos por las élites industriales locales. O sea, hay una relación simbiótica entre el Estado desarrollista y la élite empresarial, con todos los problemas que uno puede ver de la élite empresarial de América Latina. No es que quiero decir acá con esto que esto todo funcionaba bien, había problemas. Pero evidentemente esa relación era fuerte, había una relación que venía justamente de un entendimiento profundo, claro, evidente para cualquier persona que más o menos pudiera pensar, que la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial habían mostrado con amplitud las ventajas de la intervención estatal y en algún grado la planificación, con diferencias. Había una planificación más dura a los planos quinquenales de la Unión Soviética, y después más tarde en China, y una versión más indicativa, la francesa, etcétera, pero había un entendimiento claro, y sin decir Estados Unidos, que durante la Segunda Guerra Mundial es una economía planificada. Entonces la victoria, por así decir, del keynesianismo, del desarrollismo, de la planificación, es absoluta. No había ningún espacio, ninguna cabida para las ideas neoliberales en la región en este periodo. Entonces, la idea de que el neoliberalismo era importante en esa época me parece, o sea, Hayek dejó de hacer economía en esta época justamente porque en economía nadie lo oía, y se fue a hacer y a hablar sobre la Constitución y cuestiones políticas, etcétera, por esas razones. ¿Qué pasa? Es que a medida que se da el proceso de desarrollo industrial, los conflictos sociales en la región obviamente aparecen, como aparecen en cualquier otra parte. Y además, debo decir, en el caso nuestro, aunque no está puesto acá en mis láminas, aparece la cuestión también de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, que obviamente genera, no solo en la región, en los grupos dirigentes de la región, pero también en Estados Unidos, porque al final América Latina es el área de influencia, ¿no? El hemisferio occidental es el área de influencia americana, la posibilidad de una revolución, no al borde, menos de 100 millas de Estados Unidos, fíjense cómo todavía tratan a Cuba, era inaceptable. Entonces, todo esto era muy inaceptable. Entonces, es en este momento que las posibilidades socioeconómicas de un fortalecimiento de las ideas neoliberales empieza realmente a tomar como se llama, fuerza, y acá las ideas de un pequeño trabajo que no es muy conocido de Kalecki son importantes. No tanto el trabajo que todo el mundo cita del 43, que es muy importante, sobre no los aspectos políticos del pleno empleo, aunque la idea está ahí también, pero un trabajito que escribió en los años 70, en 1970, y publicado ya póstumamente en el 71, porque él muere en el 70, que se llama sobre una reforma fundamental. Y en ese articulito él dice, el problema es que llegamos a un punto en donde la clase trabajadora la ha ido tan bien que pasamos a tener una clase trabajadora que está más dispuesta a aceptar ideas neoliberales, ideas pro mercado.
Entonces es el hecho justamente de que el proceso de desarrollo le permite a la región, le permite al mundo, le permite a los países avanzados centrales también crecer, que genera de alguna forma los propios anticuerpos que van a permitir el surgimiento del neoliberalismo. Acá la idea polanyiana del doble movimiento, de que los grupos que pierden con un modelo, ¿no? Los grupos que habían perdido con el desarrollo del capitalismo de libre mercado en el siglo XIX, en la Belle Époque, con la Gran Depresión, etc., se ponen en contra de este modelo de capitalismo, hacen el capitalismo desarrollista con intervención del Estado, y justamente los grupos que, pero no solo los grupos que pierden, acá es justamente una variación del tema polanyiano, los grupos que ganan, los que les va bien, que dicen, no, a mí me fue bien porque yo soy muy capacitado, y hay toda esta gente ahora que también quiere ganar con el estado de bienestar, etc., y, ¿cómo se llama?, sin hacer el trabajo que me tocó a mí hacer. Es justamente en este momento, cuando en Estados Unidos hay un cambio, cuando Estados Unidos empieza a ver las políticas neoliberales con mayor, con una fuerza más importante, y cuando hay una aceptación por parte de la clase trabajadora americana, que los golpes militares en América Latina, finalmente en Chile y en la Argentina, tienen entrada el neoliberalismo. Y lo interesante es que eso pasa antes en la Argentina de lo que pasa en Estados Unidos. En parte porque en Estados Unidos hubo una crisis política con Nixon, y Nixon de hecho no implementa un modelo neoliberal. Nixon, enfrentado con Watergate y todo esto, impone controles de precio, expande la protección sobre el medio ambiente, aunque hay elementos ya que empiezan a moverse en la dirección. No es hasta Reagan en los años 80 que en Estados Unidos, o uno podría decir en Carter, en realidad hay algunas políticas, ¿no?, con Volcker, etcétera, que va a haber realmente un modelo neoliberal dominante en Estados Unidos. Terminando acá, porque quiero moverme justamente a hablar más del desarrollo, los problemas y las consecuencias de todo esto y qué hay que hacer. Pero la situación en América Latina en este momento, para dejarlo claro, es tal que hay una reversión en Argentina y en Chile, del propio Pinochet y de los economistas. Él los expulsan a los Chicago Boys. La gente se olvida. Es solo después de la crisis mexicana, en el 82, o sea, es cuando la crisis del Estado desarrollista se trae justamente por las cuestiones financieras de la deuda externa en moneda que no es nuestra, y que ocurre por primera vez ahí, en México, que nos imponen el consenso de Washington y las políticas neoliberales. Es recién ahí, a posteriori realmente. O sea, aunque nosotros tuvimos un experimento tempranero, es solo ahí que el neoliberalismo gana en América Latina, y que el Estado desarrollista y la idea de desarrollo pierde. Y hemos perdido desde siempre. O sea, yo crecí, yo me acuerdo todavía yo fui alumno en la Universidad Federal de Río de Janeiro en los años 80, todavía había, con todos profesores desarrollistas, con Seisón Tavares, Castro, Leza, que tienen el famoso libro, en donde estas ideas todavía tenían cabida, era lo que se enseñaba, etc. Pero ya estábamos en retracción en términos de la cultura política. Eso estaba en retracción. ¿Qué pasó con el neoliberalismo en la región? Esto es para toda América Latina, y debo decir, esto es todo hecho en conjunto en un trabajito con un paper que debe estar por salir en Chile, en castellano, con Esteban Pérez Caldentey de la CEPAL, ¿no? Que es un coautor y buen amigo mío de la vida, ¿no? Pero digo, acá lo que se ve es que el crecimiento es la mitad. O sea, el crecimiento de América Latina, que está ahí en década a década, entre el 5 y algo, 6%, cae a algo como la mitad, y con el periodo inclusive que se ve un poco más alto, que espero que esté pasando, ¿no?, pero que es el 2000-2010, que es el boom de las commodities, igual nada, o sea, el boom de las commodities no es un crecimiento espectacular del punto de vista, esto es además pre-pandemia, porque la pandemia ya es otra historia, pero para que no digan que fue la pandemia y que les bajó el número. Entonces, un crecimiento pobre, o sea, no crecemos. No crecemos, y nos cambió lo que más importa para el pensamiento estructuralista de la CEPAL y sobre cómo se hace el desarrollo, la estructura productiva. ¿Y qué pasó con la estructura productiva? Y fíjense, acá lo que tenemos es una correlación entre el crecimiento del PIB, la inversión y las exportaciones. Entonces, lo que hubo en gran parte, yo con Esteban tenemos un articulito que salió en el Journal of Post-Keynesian Economics hace ya más de una década, en el 2010, en que decíamos, hay dos estrategias de desarrollo en América Latina. Una para América del Sur, y sí, a grandes pinceladas hay, ¿no?, variaciones, pero dentro de las dos regiones, pero si fuéramos a decir, América del Sur, que reprimarizó y exporta commodities, y América Central, México, parte del Caribe, que exportan gente.
directamente o indirectamente. ¿Cómo? Con maquiles, indirectamente, salarios bajos, o directamente inmigración. O sea, pero esencialmente están exportando gente. Entonces, esos dos modelos implican, en particular, el que se ve ahí, que es más la cuestión de exportación ¿cómo se llama?, de commodities, pero obviamente sigue también la cuestión de exportación de manufacturas de bajo contenido de valor adicionado. Lo que se ve es que pasamos a depender para crecer de los mercados externos. Entonces, cuando hay fluctuaciones de los mercados externos, somos mucho más vulnerables a esas fluctuaciones de los mercados externos, y el PIB crece menos o varía más o menos, y obviamente la inversión, que es la capacidad de la oferta de ajustarse al crecimiento de la demanda, que es demanda externa en nuestro caso, viene tirada ahí. O sea, la inversión acá es resultado, no causa, al contrario de lo que cree la gente en estas discusiones. Entonces, volvimos a un modelo que es el modelo predesarrollo. Es un modelo que tiene un origen en la historia colonial. Es la exportación de commodities, la exportación de gente, la directa explotación, si ustedes quieren, de la gente. Es un modelo que funciona para pocos, o sea, funciona justamente para una élite, como se llama, que es capaz de acumular a través de estas exportaciones y que está muy conectada, o sea, depende de un cierto tipo de globalización, está muy conectada con la economía global, que es como nosotros aparecimos en la economía. Nosotros aparecimos, ¿no?, en las viejas discusiones marxistas sobre el desarrollo en la región, que no hubo pasado feudal, lo que hubo siempre fue entramos al capitalismo en su versión mercantil, como se llama, exportadora, etc. Volvimos a ese modelo. Con problemas, ¿no? Porque además adaptados en gran medida hacia Asia, no necesariamente en buena parte de la región. México, obviamente, por su proximidad, sigue siendo relacionada más a Estados Unidos, aunque tiene grandes conexiones, ¿no?, obviamente con Asia también, porque hay una relación simbiótica de Estados Unidos con China, cosa que puede estar cambiando, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son los problemas de siempre, más allá de que, como les dije, es un modelo para pocos. La distribución de ingresos, la distribución de riqueza es siniestramente mala. O sea, la América Latina tiene los mismos niveles de desigualdad que África subsahariana, siendo una región ¿no? Hay países muy pobres, pero la región es una región de ingresos medios, o sea, ¿no? Y sin embargo tenemos desigualdades de países muy pobres. Hemos ido para atrás. El proceso de desindustrialización en Estados Unidos es un proceso de desindustrialización que ha caminado de la mano de un aumento, la última década muy poco, pero de un aumento, y si uno saca la recesión de los últimos 2 años, pero con un aumento de la producción industrial. O sea, lo que ha habido en Estados Unidos es que se ha perdido empleo industrial. 5 millones de trabajos, ¿no?, de empleos industriales han desaparecido, pero la producción industrial ha crecido. En América Latina, en la parte de América Latina, ¿no? No en América Central y México, etcétera, donde hay maquilas, etcétera, pero en América del Sur ha habido una desindustrialización del nivel de producción. Y lo que ha habido en México es que el tejido industrial, la capacidad de producir hacia abajo con mayor integración de los procesos industriales, también se ha desgarzado, ¿no? Hay menos capacidad de hacer estas cosas. Y por lo tanto el gobierno de intervenir, de hacer políticas industriales, etcétera, todo eso se ha quedado bastante más complicado. Hay además, me parece, una mayor fragilidad financiera. Estamos integrados financieramente de una forma, estamos dolarizados a más o a menos, de forma formal o informal, pero hay una gran dolarización de pasivos, nuestras élites tienen el dinero afuera, y eso genera problemas graves para el proceso de desarrollo. Hay un problema político que me parece probablemente uno de los peores, que es el que se han generado condiciones para que el neoliberalismo, inclusive cuando los gobiernos de izquierda ganan, y lo digo porque estamos acá hablando en México y está AMLO en el gobierno. Yo me acuerdo haber puesto, cuando ganó la elección en el 2018, de haber puesto en las redes sociales algo por el estilo, cuando dio el discurso, ¿no?, que dice de ¿cuál gran transformación? La cuarta, ustedes me corrigen, la cuarta transformación. La cuarta transformación. Yo estaba ahí oyéndolo, para mí un hito de las varias cosas que yo he podido ver en mi vida: a Lula ganar la elección, a los Kirchner en Argentina, una vuelta, la onda, como se dice, ¿no?, rosa, Correa. He tenido la oportunidad de inclusive encontrar algunas de estas personalidades. Yo me acuerdo de decir, no importa lo que pase en México, esto ya es una gran victoria. Me parece que es verdad, la victoria de democracia en México, es una victoria política.
Sin embargo, con la victoria política así y todo, es casi imposible hacer transformaciones profundas de la economía. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo genera mecanismos por los cuales las crisis son autorrecurrentes. O sea, como somos más abiertos y como las posibilidades están dadas por lo que ocurre con la economía global. Cuando viene la crisis global, que es frecuente, nos toca hacer ajuste. El ajuste a veces viene por la mano del FMI, como está en Ecuador, como en la Argentina, que estamos intentando negociarlo. A veces no es necesario, porque el FMI lo hemos internalizado. Entonces la crisis viene de la mano de los propios gobiernos de izquierda que frente a la crisis sin alternativas, porque la restricción externa nos pega, esto que hablaba ya Previch allá atrás, que hay que eliminar, que hay que hacer sustitución de importaciones, que hay que diversificar las exportaciones, que hay que no endeudarse en moneda extranjera, que hay que complejificar e integrarse regionalmente para tener más producción justamente de nuestra cosa y depender menos de estos shocks externos en donde la demanda doméstica del Estado, que fue lo que promovió el desarrollo en el centro, fuera central. Todos estos problemas los tenemos agravados, y los tenemos agravados de una forma que de tanto en tanto vuelven gobiernos neoliberales, o sea, como hay una insatisfacción con los gobiernos de izquierda, yo les doy el ejemplo argentino, para no ponernos nerviosos con qué pasa después de AMLO, pero vienen los Kirchner, tenés 12 años de crecimiento, recuperación, etcétera, en donde la deuda externa la bajamos, yo trabajé en ese gobierno, debo decir, para que no, la bajás a la mitad de lo que era, renegociás con todo el mundo menos con los fondos buitres. Y en 4 años de un gobierno Macri te vuelven y te duplican la deuda externa, moneda extranjera, te dejan el peor, el mayor, el más grande de todos los deudas con el FMI, de la historia del FMI, y vos volvés con un gobierno de izquierda, pero tenés que ahora otra vez renegociar todas las deudas, pero que lo hiciste el otro día. Y entonces, ¿cómo podés tener una política de largo plazo, de desarrollo, si tenés este problema político atado ahí en el medio de los fundamentos socioeconómicos del funcionamiento de la economía, sociopolíticos del funcionamiento de la economía? Entonces, ¿qué hacer en estas condiciones? Es difícil de decirlo, o sea, yo no le tengo una respuesta. Yo creo que lo que hay que hacer y lo que se hizo es siempre una mezcla de intervención, o sea, el proceso de desarrollo es y sigue siendo lo que se había discutido ya en los años 50-60. Es retomada de ideas que tienen que ver con la noción de que la participación del Estado en promover el desarrollo de las fuerzas materiales a nivel doméstico, para evitar las crisis recurrentes externas, era algo importante, con una forma de integración que tomara lo que había de positivo de esa integración. Por ejemplo, en la CEPAL se hablaba de una integración productiva, ¿no? Para tomar las escalas productivas. Cuando tenés en Uruguay un mercado muy chiquito, no vas a poder producir automóviles, pero si te integrás productivamente con la Argentina, con el Brasil, con mercados más grandes, eso permite, o sea, hay elementos positivos de la integración. No es que la CEPAL era proteccionista y contra toda integración. No, una integración positiva, pero protegiendo justamente esas dos cosas que yo les había dicho que eran fundamentales. La capacidad de crecer más rápido que el resto del mundo, o sea, que las crisis externas no te obliguen a crecer muy poco, y además de levantar todos los barcos en ese proceso, ¿no? O sea, creciendo más rápido que el centro. Pero bueno, acá me quedo. Hablé probablemente demasiado. Pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos ahí una. Y también si quieren hacer su pregunta directamente, nada más levanten la mano para que puedan abrir su cámara o micrófono, como prefieran. La primera pregunta nos viene por Paola Rosas y nos dice básicamente si el neoliberalismo debe reinventarse debido a la nueva condición de COVID en América Latina o ya se reinventó. El neoliberalismo es un zombie que no muere. Es impresionante, ¿no? Es una de esas ideas que no se va. Acá en Estados Unidos está fuertísimo. O sea, en Estados Unidos, en el medio de todo... Mira, vos fíjate las cosas cómo son. En Estados Unidos, ellos, una de las cosas que hicieron en el último paquete, no el paquete de Trump. Trump tuvo 2 paquetes fiscales, que fueron grandes e importantes, pero medio forzado y con votos de todos los demócratas en la Cámara de Diputados. Y ahí Biden, al principio, cuando entró, hace un año, hizo otro paquete de 1.9 billones de dólares. En ese paquete había una extensión de esta cosa que le llaman
Child Tax Credit, ¿no? Un crédito para los chicos. Tenés un hijo en casa, te dan $250. Tenés otro hijo, te dan $500. Sí, pum. ¿Y qué pasó con eso? Reducieron a la mitad, más de la mitad, es el 60 y pico por ciento, un estudio ahí que salió del Urban Institute, la pobreza. ¿Por qué? Porque la gente tiene como darle de comer al hijo. Le sacaron las deudas, evitaron que la gente la expulsaran de las casas porque no pagan el alquiler. Pusieron un parate, no pagaste el alquiler, no importa, te quedas en tu casa. No pagaste la deuda de tus estudios, no importa. No te va a venir un tipo a cobrar y sacarte la comida. Y acá, toma un dinero para que le pueda dar de comer a tu hijo. La pobreza ha caído brutalmente. O sea, es un experimento increíble de funcionamiento de los programas sociales. ¿Cómo resolver los problemas de falta de hambre, de pobreza, etcétera? Y dándole dinero a la gente y evitando y garantizándole que tengan casa y comida. ¿Qué tal? Dale salud y creo que podés inclusive resolver el problema de la pandemia. Es una cosa de locos. ¿Y qué pasó? Que los demócratas ahora le pararon el paquete social y le cortaron. En este momento acabaron de cortar, los demócratas, vos fíjate, en una elección este año, le cortaron a la gente este programa de crédito a las familias. 2 demócratas que no votaron en el Senado, 50 republicanos que no votaron en el Senado. Entonces acá muy fuerte. Y lamentablemente eso es verdad en varias otras partes. O sea, en México la propia discusión sobre, ¿cómo se llama?, austeridad republicana. ¿Qué es eso sino una manutención de ideas neoliberales dentro de un grupo de gente que no es neoliberal? O sea, que es de izquierda, que tiene una preocupación con mejorar la condición de la gente en México. Y sin embargo, está ahí la austeridad metida adentro, lo que digo, llegamos al FMI adentro de nuestro corazón, ahí que es muy complicado, porque las tenés que pelear internamente. En la Argentina lo mismo, en Brasil lo mismo. En Brasil lo mismo, la primera cosa que hizo Lula en el 2002, cuando estaba por ganar la elección, fue una promesa al FMI que se iba a portar bien. Igual las élites, porque vieron a la gente pobre en los ¿cómo se llama?, aeropuertos, ¿cómo se llama?, eliminaron, Brasil estaba en la lista de la gente que tenía hambre, la FAO la sacó Brasil de la lista de la gente que tenía hambre, o sea, Lula eliminó el hambre en Brasil. Sin embargo, ¡pum!, le dieron un golpe a Dilma. Entonces esas cosas son muy complicadas. Entonces el neoliberalismo sigue bien. El COVID no lo ha parado y no lo va a parar. La idea de que el neoliberalismo ha terminado me parece prematura. Y justamente por lo que digo, tiene una capacidad de volver muy fácil. Han creado, ahora la gente le puede echar la culpa de lo bueno y lo malo de AMLO. El punto es que AMLO, estoy seguro, y yo no les puedo hablar, ustedes me dirán, cosas buenas que ha hecho importantes, como en Brasil Lula, como en la Argentina los Kirchner, como Correa en Ecuador, como estoy seguro Boric hará en Chile. Y sin embargo, va a venir una vuelta porque siempre, como estamos parados y viene una crisis y no puedes hacer y al Estado le sacan las condiciones, ahí es muy fácil la vuelta del neoliberalismo. Entonces el neoliberalismo vuelve a cada tanto y sigue fuerte en este momento. Daniel, si quieres hacer tu pregunta con cámara activada, micrófono. Muchas gracias, Matías, por la respuesta y por la conferencia. Todas las ideas muy claras y súper relevantes, sobre todo para el contexto de México en el que estamos ahorita. Una pregunta quizás muy muy burda, no muy amplia. Por ejemplo, la CEPAL hace muy poco recortó el pronóstico de crecimiento para México, todavía de por sí ya era muy corto y ni siquiera era certero, pero bueno, lo recortó, sobre todo por las políticas de Biden que justo usted estaba comentando. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahora sí que el panorama, pues como siempre, no es favorable y aunado a nuestro gobierno que es austero y aparte todavía no se ha previsto una reforma fiscal como tal. Entonces, mi pregunta aquí sería, no sé como qué sigue para México, pero ¿cómo podríamos comenzar a pensar en una reforma fiscal tomando en cuenta todos estos puntos neoliberalistas y la situación actual real? ¿Cuál sería una perspectiva? A ver, voy a decir un par de cosas, o sea, algunas que estarás de acuerdo, otras que serán un poco, ¿cómo se llama?, heréticas, inclusive para México, para los heterodoxos mexicanos. Y yo esta es una discusión que de alguna forma indirectamente he tenido con varios amigos mexicanos, tanto Ignacio Perrotini como Juan Carlos Moreno Brit, siempre hablan del famoso artículo de Caldor cuando visita América Latina, que habla de la reforma fiscal
es verdad, México tiene comparablemente con otros países, ¿no? Los otros dos grandes, ¿no? En términos del tamaño del PIB, etcétera, acá estoy sacando Colombia, pero tradicionalmente Argentina y Brasil y México, los tres grandes países, y Argentina y Brasil tienen una renta tributaria con relación al PIB del 30 y pico por ciento, Brasil más que la Argentina, pero por ahí anda. Y la presión tributaria en México es mucho más baja, yo no sé en cuánto andará, pero si está por 15% es mucho, ¿no? Los ingresos fiscales. Y eso es un problema. Pero no porque creo que el problema es que México necesita la reforma fiscal inmediatamente. O sea, la reforma fiscal es una de esas varias reformas estructurales de las cuales se hablaba en los años 60, cuando estamos llegando a los límites ahí del crecimiento por sustitución de importaciones. Se hablaba de la reforma agraria, se hablaba de la reforma fiscal, todas estas pensadas para resolver problemas distributivos. O sea, la idea era, o sea, si me están hablando, y ahí es mi punto con estas discusiones con mis amigos mexicanos, si me están hablando que hay que iniciar reforma fiscal, como la reforma agraria era, para resolver problemas distributivos y ampliar la capacidad de gasto de la población, o sea, que hay que bajar los impuestos a la población, aumentárselos a ciertos grupos que no pagan suficiente. Y amplificar, bajar los impuestos de valor adicionado, o sea, sobre consumo, etcétera, particularmente el consumo de cosas básicas, alimentos, remedios, etcétera. Ahí estamos de acuerdo. Pero me parece menos importante a corto plazo. A México, para crecer inmediatamente, no necesita tener una gran... o sea, basta gastar, en principio. Ahí me dirás, pero ¿cómo resolver? Se resuelve como siempre se resuelve. Primero, uno, va a haber un aumento. A medida que la economía crece también la recaudación fiscal. Segundo, aunque sea baja, puede tomar deuda, desde que sea deuda en moneda doméstica y no la estén tomando en moneda extranjera. Hay un límite. Nosotros ahí con Esteban escribimos un articulito sobre la teoría monetaria moderna y la gente, ¿no?, que cree en la Modern Money Theory. Yo no tengo ningún problema, estoy de acuerdo en casi todo. Lo que digo es que a nosotros, obviamente, no lo podés hacer como en Estados Unidos porque tenés restricción externa. Entonces, México le va a pegar la restricción externa antes, no hay duda. Pero, entonces, en ese sentido me parece que es importante hacerlo. Pero el problema es que hay que testearla. Yo siempre digo, por ejemplo, Argentina tuvo uno de los peores desempeños pandémicos. O sea, el producto cayó 10%. Está bien, tenemos una restricción externa muy dura. ¿Por qué? Porque estamos negociando con el FMI, pero hay que testear la restricción externa. O sea, tenés que pisar un poco en el acelerador, ¿viste? O sea, está bien, no chocar el auto. Está bien, pero hay que avanzar con el auto. Entonces, si vos pisás en el freno antes de avanzar porque tenés miedo, ahí la cosa se pone muy complicada. Entonces, el manejo es complicado de esas cosas. Entonces, creo que la reforma fiscal, si estamos hablando a largo plazo de cuestiones distributivas, sí, importante. Pero me parece más importante de un punto de vista así de largo plazo, es repensar la restricción externa. O sea, en donde me parece que está o sea, nuestra capacidad productiva. ¿Qué produce México? Y que producimos maquilas, viejo. Ustedes lo que están produciendo es cosas para el mercado americano. Ese es hay un problema estructural ahí de lo que producimos, de lo que hacemos, que no nos permite crecer más rápido. Porque pegamos en la restricción externa. O sea, si el gobierno fuera ahora a gastar, y rápidamente chocamos en la restricción externa. Ojo, la restricción externa es, como siempre me hace acordar Esteban, es financiera. Entonces, la acumulación de grandes reservas en dólares permite más espacio. Entonces, hay espacio para hacer cosas. Los países que no lo hicieron, vos fíjate cuáles son los dos países que no hicieron eso en los años 2000 en América Latina, cuando hubo el boom de las commodities: Venezuela y Argentina. Y son los dos que tienen más problemas, más duros. ¿Por qué? Porque esa restricción externa está ahí, la tenés en tu cara. Entonces, a largo plazo, te digo, es más importante intentar cerrar un poco más la cuenta de capitales financiera y repensar la estructura productiva que la cuestión fiscal. Aunque no te estoy diciendo no hagan la revolución. Sí, no es importante, pero eso es para otras cosas, para la cuestión de distribución de ingresos, para tener un mercado de masas, incorporar a la gente, eso es todo importante también. Pero a corto plazo lo que nos están pegando es la restricción externa, que es financiera. Andrea Garibay, ¿tenías una pregunta? ¿Tenías activada la mano? Si no, pasamos a las preguntas del chat que quedaron. Bueno, en el chat creo que ya respondiste más o menos una pregunta. Era sobre si la restricción al desarrollo se trata de capital o de deuda, ¿no? Y la otra... No, perdón. Sí, creo que no. No sé, el perdón de la deuda sería viable y para quiénes en América Latina, por ejemplo. Bueno,
Entonces empiezo con la restricción del desarrollo. Es una cuestión, vos decís, si decís capital en términos físicos, no sé, Yasmín, si me decís capital en términos físicos. Si es por ahí la pregunta, te diría que no. O sea, el capital físico es, por eso yo puse el grafiquito ese de la inversión que sigue. Es verdad que los autores clásicos, es un elemento, los autores clásicos tenían la ley de Say, o buena parte de ellos. Ahí, Marx, que es un autor clásico crítico, no la tenía. Pero Ricardo la tenía, Smith tiene una versión de eso que es anterior a la ley de Say. Y ellos piensan de alguna forma el proceso de acumulación. O sea, hay un excedente, ese excedente, que son las ganancias, son reinvertidas, y o sea, va de ahorro, ganancias, hacia inversión, y eso es lo que permite la acumulación. Marx tiene la crítica a eso, sabe que los mercados no... Pero no hay demanda efectiva propiamente, eso viene con Kalecki y Keynes en los años 30. Y ahí mi punto es, una vez que tenés eso, en realidad la discusión es diferente. O sea, lo que hay es un acelerador, en Kalecki más explícito en Keynes tiene sus problemas. Yo creo en una versión de esta teoría que se llama la del supermultiplicador, es Rafa, ahí hay que leer a Garagnani y sus trabajos sobre el largo plazo, a Franklin Serrano en Brasil sobre el supermultiplicador, a Bortis, que está en Suiza también sobre eso. Pero en estas ideas lo que sugeriría yo es que el capital se ajusta a las necesidades de crecimiento de la economía. O sea, crece por la demanda, yo te estoy diciendo, crece Inglaterra en el siglo XIX, hace la revolución industrial porque hay una montaña de deuda. Inglaterra tiene 260% de deuda pública con relación al producto. Y buena parte de eso son compras del gobierno de armas, de gastos militares con la cuestión naval, etc. Y eso permite este crecimiento increíble de la demanda, genera una necesidad para, o sea, tener la demanda y el tipo dice, si yo no se la doy, se la va a dar un competidor, el tipo ajusta e invierte. ¿Invierte por qué? Porque espera que la demanda siga creciendo. Y la demanda estaba creciendo porque el Estado estaba creciendo y el Estado podía gastar porque tenía deuda pública, una deuda pública en la cual no quebraba porque era moneda doméstica y el Banco de Inglaterra te lo financiaba porque éramos amigos a tasas, ¿no? Y es un negocio que generó a la élite industrial inglesa. O sea, la élite industrial, la burguesía es resultado de la industrialización y no al contrario. No es que la burguesía industrial vino y hizo, ¿viste? Necesitamos a la gente de Silicon Valley y el señor, ¿cómo se llama? Elon Musk. Sí, Elon Musk es el resultado del proceso de desarrollo capitalista, no la causa. Y un idiota, perdón, no, o sea, ni siquiera entiende la suerte que tiene. Ganó la lotería, pero bueno. Y además papá era rico, etcétera, no cualquiera puede ganar la lotería. Pero esa es otra historia. El punto ahí es que si es el capital físico, no crea. La deuda sí, pero el problema ahí justamente es por qué el proceso de desarrollo, para entender desarrollo tenés que entender geopolítica. Y esto lo tenían claro los estructuralistas. Prebisch en el manifiesto del 49, hay que leerlo el manifiesto del 49, ¿no? Es que lo da en La Habana, en Cuba, y que sale publicado en el 50 en castellano. Ese manifiesto, él te dice, parte del problema, él está pensando en la Argentina, porque Prebisch piensa en la Argentina. Él dice, Estados Unidos era el país hegemónico, Inglaterra era el país hegemónico, era una islita que a nosotros nos compraba los trigos el trigo y la vaca, y ahora tenemos a Estados Unidos que produce trigo y vaca, y chao, nos compite. Ya hay que industrializar, si no, no vamos a levantar los salarios, y él te lo dice ahí. Hay que levantar los salarios. El problema de la tendencia decreciente de los términos de intercambio es que cuando se viene el boom, los salarios suben en el centro y en la periferia, pero en la periferia cuando caen, los salarios caen, porque los precios internacionales son dados internacionalmente, mientras que en el sector oligopólico industrial en el centro, los salarios quedan. Entonces las ganancias de productividad se quedan en el centro, pero no en la periferia, y nosotros terminamos perdiendo porque se nos va. Esa era la idea. O sea, era una idea clásica en varios sentidos, y lo que él te está discutiendo ahí justamente es que es geopolítico. O sea, Estados Unidos es ahora el nuevo centro hegemónico. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, le permitió a China crecer. Ahora decidieron que capaz no, pero les permitió crecer, haciendo como, y le abrieron las puertas. O sea, si vos estás en China produciendo, el iPhone te lo producen allá y te lo venden acá en Walmart. ¿Para hacer qué? Para crearle problemas a la clase trabajadora americana. Ellos perdieron 5 millones de trabajadores. América Latina nunca nos dieron eso. Entonces, la relación con la potencia hegemónica es muy complicada. Entonces, sí es deuda. Pero el problema es que tiene que ser deuda en moneda doméstica, y tenés que tener una élite que acumule en moneda doméstica. Si vas a acumular en moneda externa y ellos ponen la guita en Estados Unidos, y no tenés una élite, ¿te das cuenta? Tenés un enemigo, y ahí tenés un problema.
porque ahí cómo vas a tener un proceso de acumulación a nivel doméstico. Entonces, es una cuestión de deuda, pero deuda doméstica garantizada por el Estado nacional. No hay desarrollo nacional sin Estado nacional. Es eso, es un proyecto nacional. Nacionalismo en el buen sentido. Es nacionalismo económico, no contra inmigrantes, no contra, ¿entendés? Contra el no estar abierto a cierto tipo de integración. Hay una serie de cosas importantes del internacionalismo. Pero el nacionalismo económico, no hay nadie que venga va a venir el capitalismo internacional a desarrollarnos a nosotros. Eso no ocurre. Viene a explotarte, no a desarrollarte. Y la otra era, perdón, el perdón de la deuda. Vos decís de la deuda externa para los países pobres. Mira, históricamente han habido, como se llama, pequeños aquí y allá, etcétera, de estas cosas, pero históricamente, o sea, en términos de las deudas soberanas, a la entrada para las deudas soberanas la escribió en el Palgrave. Yo les dije, Mirabs, que escribió la de neoliberalismo, y yo le pedí que escribiera la de deuda soberana a Oscar Ugarteche. Oscar es peruano, pero lo tienen ustedes ahí. Ustedes tienen la suerte de tenerla. Este librito está ahí editado por la UNAM, creo yo. No, acá Interpares, pero bueno, comprado ahí por mí en la UNAM, no en el instituto. Y como pueden ver, no hace mucho, en México en el 2018. Este librito cuenta una historia que es fascinante. O sea, las deudas, o sea, procesos de renegociación de deuda externa que hayan sido favorables. O sea, esto es un libro que ustedes no tienen perdón. Si no lo han leído, léanlo. Oscar me paga para que yo les diga esto. El único proceso que se ha dado favorablemente a los deudores es el de los estados sureños americanos que nunca pagaron la deuda que se llama soberana, que dejaron ahí clavada. Eso porque para el momento en donde realmente estaban renegociando en los años 30, Estados Unidos era el país hegemónico y dijo, no se pagan. El resto, Alemania ha tenido un tratamiento mejor en el siglo XX, pero por lo general no hay perdón de las deudas externas. Entonces, sí, ayudaría ahí, sí, seguro. ¿Es factible geopolíticamente? Y es difícil. Este es un mundo dominado por Estados Unidos, en donde tiene un corazón que es fundamentalmente el de Wall Street, ¿no? El que pulsa en esta sociedad. Entonces no lo van a ver con buenos ojos. Muchos habló, y es verdad que el FMI había sido hasta ahora bastante razonable con la Argentina, pero han endurecido las negociaciones. Y la situación es bastante complicada en este momento. Entonces lo veo como difícil, aunque seguramente... por lo tanto, lo importante es no meterse en estos ciclos de endeudamiento externo. Es mantener, en la medida de lo posible, la deuda externa en moneda extranjera. Tiene que estar por debajo de tu capacidad de exportación. O sea, las exportaciones tienen que crecer más rápido que la tasa de interés, o sea, que tu deuda externa, o sea, que la tasa de interés sobre la deuda externa. Como esa fluctúa con los mercados internacionales, ojo, hay una buena situación internacional. Yo no veo en el mediano plazo que las tasas de interés puedan subir mucho. Estados Unidos está amenazando que la van a subir. No creo que la puedan subir mucho porque se viene una recesión, pero la gente acá está endeudada, o sea, la clase media americana está endeudada, ¿no? Y sí que es hasta la médula. Así que si ellos subieran las tasas mucho, habría una crisis muy grave y la Fed sería obligada a bajar las tasas rápidamente. Así que no creo, eso es bueno en un cierto sentido, y eso ha permitido que buena parte de la periferia tenga tenga reservas en dólares, no tenga deuda significativa. O sea, en México no hay un problema de deuda. Como te dije, en América Latina realmente Argentina, Venezuela, de los países más grandes. Hay otros países más pequeños, hay problemas que son, no, si vas a Haití, hay lugares para llorar. Lo único que hay que hacer, ¿qué puedes hacer? Y llorar. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta de ustedes, y llorar. Pero fuera de eso, los únicos dos que realmente tienen una restricción externa, financiera, están endeudados, están en el medio de eso, son Argentina. Ecuador, en alguna medida, también está amarrado en esta situación. Bueno, Matías, muchas gracias. Agradecemos también a nuestros asistentes y el apoyo durante todo este ciclo de Exploring Economics y de la Fundación Henrik Böll Stiftung por el interés que ha suscitado este tema. Tanto desde meritocracia, que lo mencionaste, Matías, tuvimos un ponente sobre meritocracia, sobre Brasil, otro de los ejes importantes en Latinoamérica, y ahora afortunadamente te tuvimos acá y una perspectiva más nacional. Antes de que te vayas, te vamos a tomar la pregunta que soltaste por ahí. ¿Cómo la ves?
que viene después de AMLO. No, no. Y es complicado, ¿no? Es complicado. Yo no sé suficiente, además no he podido con la pandemia viajar a México, entonces estoy un poco más alejado de las discusiones de lo que ha ocurrido en México. Por ejemplo, ha vuelto la izquierda en América Latina. Justamente México es tardío en la llegada de la izquierda, etcétera, ha vuelto la izquierda. O sea, Lula, no sé lo que les habrán dicho sobre Brasil, pero yo creo que Lula debe volver. Con cuántas restricciones y qué va a poder hacer es otra discusión. Ha ganado Boric, que es una izquierda más militante, inclusive que la coalición que tuvo el poder en Chile en los últimos, no, o intermitentemente en los últimos 30 años, junto con la derecha, ¿no? Los Kirchner y con Alberto Fernández, Cristina ha vuelto en la Argentina. Estuvo muy cerca en Ecuador la cosa, Perú. O sea, hay una serie de movimientos en esa dirección. Y en México las cosas son más difíciles de pensar también por la cuestión de que los partidos políticos no necesariamente señalan muy claramente. O sea, si Morena no ganara, ¿qué quiere decir exactamente una victoria del PRI o una victoria de ¿cómo se llama? No, el PAN, yo qué sé, de versiones más a la derecha, es poco, o sea, es poco claro para mí cuán a la derecha se iban a mover. No he visto resultados electorales, así que no les puedo decir en ese sentido. Yo lo que creo es que lo que hay, si me permiten hablar más estructuralmente, en donde México está puesto. México está puesto en una integración que es inevitable con Estados Unidos. Y Estados Unidos está en un cambio profundo interno, o sea, más allá de lo que pase acá en 2 años, no 3 años casi, 2 años y pico, ¿no? Casi 3 años en las elecciones presidenciales. Estados Unidos hay una continuidad entre Biden, que la gente se olvida, entre Biden y Trump, que es, ha quedado claro que la cuestión con China es geopolítica y de largo plazo, y que por lo menos en términos de libre comercio, la idea de que una integración sin pensar los problemas que puede traer a Estados Unidos la relación con China ha quedado atrás. Y eso quiere decir que va a haber más espacio para algún tipo de intervención del Estado en el cual ellos cambien las estructuras productivas. No digo planificación o socialismo, yo a veces lo dije como un chiste cuando empezó la pandemia, la gente pensó que yo... Pero bueno, eso quiere decir que pueden haber oportunidades para México y para América Latina, tanto en la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, cuanto en el hecho de que Estados Unidos tiene que repensar su estructura productiva y México está al lado, ¿no? Entonces, existen oportunidades. Esas oportunidades hay que agarrarlas. Si la izquierda va a estar en el comando, ojo, buena parte del desarrollo nuestro no fue hecho por la izquierda. Nuestro desarrollo industrial que generó una clase media, etcétera, fue una modernización conservadora. Fue de la mano de gobiernos, inclusive en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, militares. O sea, ustedes tienen la famosa dictadura perfecta, que no era militar, pero no del PRI, pero en nuestros casos a veces con dictadura militar, ¿no? Onganía en los años 60 en la Argentina, la dictadura brasileña de los años 60, eran desarrollistas. ¿No? Guillermo Donner, en un libro perdido acá en la biblioteca, habla justamente del Estado burocrático autoritario, que permitió, y era un intento de desarrollo desde arriba, autoritario. O sea, puede haber desarrollo por la mano de la derecha, pero ese desarrollo por lo general viene sin derechos políticos, con otros problemas. Pero, o sea, lo ideal que queremos, o sea, que me gustaría a mí, es el desarrollo de abajo, con la izquierda, con participación, con ampliación de los derechos de la gente. Pero bueno, si eso va a pasar o no, ¿no? Es para otra conversación. Y ojalá con un poco de tequila. Y en México. Sí. De nuevo, muchas gracias. Ojalá nos podamos encontrar de manera presencial acá. Ya sabes que en la UNAM y seguramente en muchos otros espacios eres bienvenido. Y nada, gracias a los asistentes de nuevo. Si quieren revisar la grabación y el resto de las charlas van a estar en el canal de YouTube y ya les dejamos en el chat nuestras redes sociales. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Les agradezco yo. Muchas gracias. Hasta luego.